Habíamos visto el ejemplo del solenoide infinito que tenía radio R, n vueltas por unidad de longitud, corriente I, y además teníamos una carga Q que estaba a una distancia A del eje del solenoide, y habíamos calculado el momento lineal para esta configuración. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento angular. Hay varias cosas que nos van a ser útiles, como el campo eléctrico, el campo magnético, el R vector separación. Recordemos que eh, poníamos el Q en el eje X y el solenoide estaba en el eje Z. Con todo eso, y recordando la definición de momento angular, que era L igual a R vectorial G o epsilon 0 R vectorial E vectorial B. G era epsilon 0 E vectorial B, así que simplemente es poner eso ahí, que era la densidad de momento que teníamos en los campos, momento lineal. Con el G podemos calcular el momento angular. Y aprovechamos que el G lo teníamos calculado también para el momento lineal, era necesario. Así que lo tomamos, era esto que está acá abajo. Un 0 cubo NI, 4pi R cubo, y x versor menos x menos a y versor. Con todo eso, como vimos, momento angular era R vectorial G, por lo menos en términos de la densidad, como el G lo era también. Luego, si integramos en el volumen, obtendríamos el momento angular del sistema que tenemos en este caso. Entonces vamos a calcular esto. Primero, saquemos afuera todo lo que no es vector. Un 0 cubo ni 4pi r cubo. Y ahora sí tenemos el r vectorial y x versor menos x menos a y versor. ¿Quién es r? Es x y z, el vector genérico, o x versor más y versor más z versor. Por lo tanto, el x contra el x va a dar 0, el x vectorial y va a dar z, y así con cada uno. Por lo tanto, empecemos escribiendo todas las constantes afuera. Un 0 qni 4pi r cubo. Y ahora sí, tenemos. Primero, pongamos todo lo que va a terminar dando con x versor. Por ejemplo, si hacemos z versor vectorial y versor, da menos x versor. Es decir, tendremos z y este menos se va, x menos a. Luego, ¿qué tendremos con y versor? Ahora tenemos z versor vectorial x versor nos da el y versor. Así que es z y el y luego z versor x versor y versor. ¿Qué más tenemos pero con z versor? Si hacemos y versor vectorial x versor, nos va a dar menos z versor. Así que tomamos este y cuadrado y ponemos un menos. ¿Qué otra cosa va a dar z versor? X versor por y versor. Eso significa que vamos a tener menos x menos a. Y esto también es z versor. Entonces podemos verificar que no falta ninguno. X versor con este no hay nada. X con y es z. X menos a es este de acá. Luego y versor por x da menos z. Y cuadrado es este de acá. Luego este con este da 0. Este con este da y.
y tenemos z por i es este que está acá. Luego finalmente queda z por i que es menos x, z por x menos a es este que tenemos acá, zx menos a en x versor. Entonces tenemos el L en términos de la densidad. Esto hay que integrarlo en el volumen, como lo hemos hecho con el caso del momento lineal. Vamos a ver primero cada componente por separado. Observemos la componente x, mu0 4pi r cubo zx menos a, donde el r vector separación al cubo era esto. Podemos ver que es impar con respecto a la variable z. Si tomamos menos z, acá esto se mantiene positivo, que está en el denominador, pero de arriba pasa a ser negativo. Y lo mismo ocurre con Li, va a ser impar en z. En el Lz ya ahí no tenemos z, pero ¿por qué nos importa que sea impar en z? Porque al ser simétrico con respecto a z, la integral lo vamos a tener que hacer en un intervalo simétrico. Entonces tenemos es impar con respecto a z y además tomamos un intervalo simétrico con respecto al eje. Eso hace que la integral dé 0, ya que de un lado se cancela todo lo que aporta el otro. Eso significa que las componentes x y las componentes y no nos van a importar porque dan 0. Solo nos vamos a quedar con la componente z, que eso lo tenemos escrito acá. Entonces el L es integrar todo esto en un volumen, y es en z versor. mu0 qni 4pi. El r cubo pongámoslo directamente como x menos a al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, y arriba ponemos el x menos a más y cuadrado, y tenemos los diferenciales de x, de y, de z. Esto lo podemos reescribir sacando todas las constantes afuera de la integral. mu0 qni 4pi z versor. Acá podemos escribirlo como x cuadrado menos ax más y cuadrado, y abajo lo mismo, x menos a al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a 3 medios de x, de y, de z. Olvidé el menos que había en los dos términos, o sea, esto lo podemos dejar así, pero hay que poner un menos afuera, así que acá va a haber un menos y acá también. Observemos primero la integral en z, ya que acá hay z solo en el denominador, es decir, esa integral sería x cuadrado menos ax así cuadrado, pero todo eso saldría fuera de la integral, no hay un z, así que podríamos poner un 1 sobre x menos a al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios de z. Y esta integral además se hace desde menos infinito hasta más infinito, el solenoide era infinito, y en el caso del momento lineal habíamos tenido que calcular la misma integral, y sabemos que da esto de acá, 2 sobre x menos a cuadrado más y cuadrado, por lo que esto se convierte en menos mu0 q ni, ese 2 que había arriba se cancela con el 4pi, queda 2pi, z versor, y adentro tenemos arriba lo mismo, x cuadrado menos ax más y cuadrado, y abajo quedaba un x menos a al cuadrado más y cuadrado de x de y. Para esa integral podemos utilizar coordenadas polares para resolverla, de la misma forma que también tuvimos que hacerlo en una de las integrales del momento lineal. Eso sería tomar x igual
a S coseno de phi y igual a S seno de phi, y de x de y los diferenciales se convertían en S de S de phi. Por lo tanto, en nuestro caso esto se va a convertir en menos mu 0 qni 2pi z versor, y el x cuadrado, vamos a ponerlo acá, es s cuadrado coseno de phi, cuadrado de phi, menos ax, menos as coseno de phi, más y cuadrado, o sea, más s cuadrado seno cuadrado de phi. Esto se hace 1 coseno cuadrado, queda s cuadrado menos as coseno de phi, por lo menos en la parte de arriba. Lo que tenemos en el denominador, que es x menos a al cuadrado más y cuadrado, ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, que daba s cuadrado más a cuadrado menos 2sa coseno de phi, cuando lo transformábamos con coordenadas polares. Así que abajo vamos a tener s cuadrado más a cuadrado menos 2sa coseno de phi, y arriba nos queda el s cuadrado, podemos sacar factor común s, queda s menos a coseno de phi, s cuadrado si sumamos el s del diferencial, ds de phi. Si queremos hacer primero la integral que tiene que ver con phi, observemos, tenemos dos términos, el que tiene que ver con s, que no hay nada de phi, por lo menos en el numerador, y la que tiene que ver con a coseno de phi, el s cuadrado aparte. Entonces podemos utilizar los resultados que usamos en el caso anterior. Coseno de phi a más b coseno de phi nos daba algo que tenía esta forma. Luego teníamos sin el coseno de phi, de phi a más b coseno de phi nos daba algo de esta forma, y lo adaptábamos porque en nuestro caso, además del coseno de phi, el a representaba todo lo que no era coseno de phi, es decir, s cuadrado más a cuadrado, y el b representaba el menos 2sa. Haciendo todos esos cambios, retransformábamos las soluciones en lo que teníamos nosotros y quedaban estos dos términos. Por ejemplo, nosotros tenemos un término que es menos a coseno de phi, y acá también teníamos un término, en vez de menos a tenemos s coseno de phi, pero eso sale afuera de la integral de d phi. Coseno de phi s cuadrado más a cuadrado menos 2a coseno de phi. Es decir, que si nos olvidamos del s, tenemos la misma solución. Eso era esto, 1 menos a cuadrado más s cuadrado menos s cuadrado, olvidándonos de las constantes, solo es coseno de phi sobre todo esto. Así que eso lo vamos a anotar. Nosotros teníamos menos mu 0 qni sobre 2pi. Ahí también hay un detalle, porque esa solución que tenemos acá representa todo esto, pero realmente había un 2pi sobre b afuera que cancelaba el 2pi este que tenemos acá, y el b también sale afuera de la integral, eso hay que ponerlo, y ese b es menos 2sa, así que eso sale también menos 2sa. Por lo pronto pongámoslo como integrales separadas, así que vamos a tener una que es menos 1 sobre menos 2sa, y luego el otro resultado, que era esto, pero en términos de los a y b, era 1 menos a cuadrado más s cuadrado, a cuadrado menos s cuadrado. Así que esto es 1 menos a cuadrado más s cuadrado, a cuadrado menos s cuadrado. Esto es para el término de coseno de phi, o sea que nos está faltando el s cuadrado, un menos a,
va a cancelar el menos que tenemos ahí y este A. Así que ISS que sobra lo cancelamos con este, queda SDS. En cuanto a la integral que no tenía coseno de phi, vamos a tener esta solución, 2pi sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado, que era a cuadrado menos s cuadrado, lo teníamos acá. Como da 2pi, otra vez cancela lo que teníamos afuera. Y tenemos que sumarle 1 sobre a cuadrado menos s cuadrado, y todavía falta este s, con este s cuadrado es un s cubo de s. Esto estaba en z versor. Acá falta un 1 medio, que había cancelado el menos 2sa. El s y el a se cancelaban, pero el 2 no, el menos también se cancelaba. Pero sabemos que en este término hay un menos, hay un a, pero no tenemos el 2. Entonces reescribimos esto como menos mu0 qni z versor integral. Este término lo escribimos como s cuadrado sobre a cuadrado menos s cuadrado. El s que falta lo ponemos después considerando este s, más 1 menos a cuadrado más s cuadrado sobre a cuadrado menos s cuadrado. Y el s de s. Y recordemos, en este término tenemos un 1 medio, hay que ponerlo acá. Observemos de la parte de adentro de la integral. Esto lo escribimos como a cuadrado menos s cuadrado sobre a cuadrado menos s cuadrado menos a cuadrado menos s cuadrado. Tenemos entonces un cancelamiento, y esto es menos s cuadrado a cuadrado menos s cuadrado, con un 2 acá. Pero con el 1 medio se cancela este 2 y queda menos s cuadrado a cuadrado menos s cuadrado, lo del paréntesis, es decir, que todo lo de adentro con esto da 0. Así que finalmente llegamos a que el momento angular de este sistema termina siendo igual a 0.